me causa conmoción, me amas tal como estoy. Es tu amistad, mi despertar contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Cada día sin faltar, a tu lado quiero estar. Haces mis sendas brillar, puedo ver tu bondad. Qué sublime invitación a vivir en comunión, siendo Rey de la creación. Haces esta elección, es tu amistad, mi despertar contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Cerca estás, Oh, cerca estás. me estremece tu amor. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos, y lo vamos a hacer ahora a través de una lectura. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Vamos a estar leyendo de los versículos 11 al 34. Esta lectura la vamos a hacer de manera alternada. Yo voy a comenzar, ustedes continúan, y en el versículo 34 nos vamos a unir sin previo aviso. Una vez que hayan encontrado la lectura, mis hermanos, Hechos 16, a partir del versículo 11, por favor pónganse de pie. Bien, la palabra del Señor dice así: zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana, en la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. Y en esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río
donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. El carcelero despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. «Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos», le contestaron. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, y damos el tiempo al pastor Gabriel, que él será quien nos comparta el día de hoy la palabra de Dios. Buenos días. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana todavía faltan unos minutos para las 12. Le agradezco en gran manera al pastor Raúl por la invitación que en este día me ha hecho, y es una bendición, es un privilegio también para un servidor siempre el poder compartir la palabra de nuestro Señor. ¿Sí? Ya leímos hace unos momentos, leímos allí en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y vamos a meditar precisamente en este pasaje, capítulo 16, versículos 11 al versículo 34. Pero como ya lo leímos, pues vamos a ahorrarnos ese tiempecito, ¿no?, de poder leerlo nuevamente, pero sí pueden mantener sus Biblias allí en el capítulo 16. Vamos a hacer una oración antes de meditar en la palabra de nuestro Dios. Padre, en esta hora, Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por el gozo que nos das de poder estar en tu casa, de poder
ver a nuestros hermanos en este lugar, honrando, glorificando tu nombre, y porque nuestras familias han sido bendecidas y serán bendecidas. Permite, Dios, que siempre estemos muy abiertos, muy atentos para leer tu palabra, para recibir tu palabra, y que, Señor, haya un buen sentir en cada uno. Permite, Dios, que en este momento podamos estar concentrados en ti, en espíritu, alma y cuerpo, y que el enemigo pueda ser vencido, Señor, porque él siempre pone ideas, pone pensamientos, trata de desconectarnos, pero permite, Dios, que podamos vencer. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Como decía hace unos momentos, es una bendición poder estar. No es la primera vez, ya no sé si 2 o 3 ocasiones se me ha dado la oportunidad de poder compartir la palabra ante ustedes. Reciban salud de la iglesia Cristo el Salvador de Coatzacoalcos. Él nos tiene pastoreando allá en aquella iglesia ya por más de 5 años que estamos allí, y Dios nos ha bendecido grandemente. ¿Sí? Muy bien, quiero que meditemos, hermanos, en esta tarde. Pensemos sobre 4 características de una iglesia viva. Ese sería el título, ¿no?, del mensaje: 4 características de una iglesia viva. Leímos ya el pasaje, y una de las preguntas que, les hago es: ¿quiénes formamos la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? En una clase de eclesiología se habla acerca de una definición de lo que es una iglesia. Y una iglesia viene siendo, o se compone de una congregación, primeramente dice, de creyentes en Cristo Jesús. Y luego la segunda parte dice bautizados después de una creíble profesión de fe, y asociado voluntariamente para el mantenimiento del culto, disciplina y ordenanzas del evangelio. Es lo que es una iglesia. Todos los creyentes en Cristo sean bautizados, sean de otras iglesias evangélicas, no importa. Lo importante es que sean creyentes en Cristo Jesús. Cuando nosotros vayamos y nos presentemos delante de Dios, allá no se nos va a decir: aquí solamente entran los bautistas, o los presbiterianos, o los pentecosteses, o los nazarenos, sino al cielo va a entrar la iglesia del Señor. ¿Y quién es la iglesia del Señor? Todos los creyentes en Cristo Jesús. Y luego bautizados, aquí ya viene la iglesia local, no bautizados después de una iglesia, después de una profesión de fe. Nosotros, cada uno de nosotros, nos identificamos. Yo me identifico de que soy de la iglesia bautista Cristo el Salvador de Coatzacoalcos, y ustedes se identifican que son miembros de la iglesia La Esperanza de acá de la ciudad de Oaxaca. Y puede venir otra persona, dice: soy miembro de la primera iglesia bautista de aquí de la ciudad de Oaxaca, o de otra organización, otra iglesia, pero son parte de una congregación. Después de ser bautizados pasan a ser miembros de una iglesia. Entonces somos parte de una iglesia, pero hemos sido o formamos parte de una iglesia para, decía la última parte, no para el mantenimiento del culto. Quiere decir que si estamos aquí, es parte de nuestra responsabilidad. Pero no solamente estar aquí, el venir es responsable, sino hay un montón de cosas, hay un montón de responsabilidades que tenemos con nuestra familia, con la familia La Esperanza, ¿no?
con la familia La Esperanza. Entonces tenemos, como parte de una familia, tenemos muchas responsabilidades, muchos derechos, muchas obligaciones y muchos deberes también. Muy bien. Entonces, el Señor nuestro Dios es quien capacita a su iglesia y el Señor es quien da responsabilidades. Y las responsabilidades a cada iglesia viene siendo de acuerdo a sus características. Como iglesia podemos nosotros hacer una evaluación como iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Somos una iglesia viva? ¿Somos una iglesia moribunda? ¿Somos una iglesia muerta? Porque es muy fácil decir, ¿no?, que somos una iglesia. Sí, somos una iglesia viva. Pero dice la palabra que el árbol por su fruto es conocido, ¿sí? Entonces, claro que el Señor quiere una iglesia viva. Y cuando nosotros hacemos una evaluación de cómo estamos como iglesia, a lo mejor en algunas ocasiones entre ustedes mismos se han comentado, decir, no, como iglesia estamos muy mal, como iglesia como que nos falta algo. Y a veces nosotros mismos no estamos conformes como somos como iglesia. Y qué bueno que no hay cierta conformidad, porque si hubiera conformidad pues estaría bien la situación, ¿no? Qué bueno cuando estamos viendo de que algo nos hace falta. Entonces, repito, quiero mencionarles 4 características, repito, de una iglesia viva. De una iglesia viva. Bueno, en primer lugar, una iglesia viva es aquella que adora con fervor de corazón. Esto sería el primer punto, ¿no? Una iglesia viva es aquella que adora con fervor de corazón. Yo me estoy gozando con ustedes, me estoy gozando en la alabanza que se está brindando al Señor. Felicito al grupo, ¿no? Al grupo de alabanza, porque tienen un buen grupo. Tienen un buen grupo de alabanza. Y ya quisiera tener este grupo allá en mi iglesia. Ya lo quisiera tener. Y creo que muchas iglesias, pues a veces carecen de esto. Escuchaba hace unos días, escuchaba el testimonio de una persona que decía, hablamos, digamos, que cuando nosotros tenemos que alabar al Señor, tenemos que hacerlo de la mejor manera y tenemos que prepararnos. Y escuchaba, no, la iglesia Ored de allá de la Ciudad de México tienen un bonito grupo y el otro, no. Pero me gustó cuando dicen, y también la familia La Esperanza, también lo mencionaron. Y me dio gusto de que ustedes como iglesia también ya como por ahí ya dan un buen testimonio de ustedes. Y qué bueno, gracias a nuestro Dios. Pero, repito, una iglesia viva es aquella que adora con fervor de corazón, no de labios. ¿Sí me entienden? Porque una iglesia puede cantar con mucho fervor y con mucho gozo y a voz de cuello puede estar alabando y glorificando a nuestro Dios, pero solamente esa alabanza solamente es de labios. Porque después de que se canta, después de que se alaba y todo lo demás, a veces ya nos sentamos y cuando ya viene el momento de la enseñanza, cuando ya viene el momento de la predicación, cuando ya viene el momento de no sé cuántas cosas, aquel gozo, aquel fervor que a veces estamos dándole al Señor, como que se opaca, como que se va apagando, cuando debemos de mantenernos siempre con ese gozo en nuestro corazón. Muy bien, miren el versículo 13. Una iglesia, bueno, el versículo 13, por eso les digo que mantengan sus Biblias abiertas. El versículo 13 del capítulo 16, voy a leer, dice, el sábado, dice Pablo, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos
a conversar con las mujeres que se habían reunido. Estas mujeres que se habían reunido allá a la orilla del río, allá en Filipos, ¿qué estaban haciendo estas mujeres? Estaban con gozo, adorando a Dios al aire libre. No tenían que estar en un edificio o estar en la casa de alguna persona, sino que ellos lo podían hacer en diferentes lugares y lo hacían con gozo. Mis amados hermanos, cuando la iglesia adora, siempre va a pasar algo. Cuando la iglesia adora, van a haber ciertas revelaciones. Cuando la iglesia adora, Dios se va a revelar y se revela de diferentes maneras cuando se adora al Señor. Yo no sé si en alguna ocasión usted, cuando está adorando a Dios, Dios le está hablando, se está manifestando. Y si usted está sintiendo la manifestación del Señor al estar adorando, entonces quiere decir con esto que su adoración es buena. Entonces Dios quiere que la iglesia, que diríamos, cultive, manifieste en forma constante el gozo en su corazón. Cada creyente debe de gozarse de esta manera, pero también puede ser la revelación de una manera, que diríamos, individual, de una manera muy especial. Allá en el capítulo 13 del libro de los Hechos, y los versículos 1 al versículo 3, allí habla acerca de la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Antioquía era una iglesia que diríamos de mucho gozo, de un buen propósito. Y dice la palabra del Señor que la iglesia viene siendo la iglesia quien manda a los primeros misioneros a los gentiles. Y allí en el capítulo 13 del libro de los Hechos dice que la iglesia se reunió, ayunaron, oraron, y en ese momento Dios se manifiesta a la iglesia y le dice al pueblo de Dios: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. A lo mejor la iglesia no tenía esos planes, pero Dios se los reveló, de que de esa iglesia iban a salir dos varones, Pablo y Bernabé, para que fueran a predicar a los gentiles. Dios le habla a quién, le habla a la iglesia. ¿A través de qué? De una adoración. Cuando la iglesia adora, hermanos, cuando la iglesia adora, Dios la levanta y la fortalece. Allí en el versículo 25 dice, el versículo 25: Pablo y Silas fueron encarcelados. Yo creo que todos han leído este pasaje, lo leímos hace un momento, pero Pablo y Silas fueron encarcelados. Y dice en el versículo 25: y a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Miren, ¿no se les hace muy raro de que una persona, después de que es tomado preso, encadenado, y lo meten a la cárcel, y todavía dice ahí la palabra de nuestro Dios que Pablo y Silas, en vez de estar lamentándose y murmurando entre ellos mismos: ¿qué hicimos? ¿Por qué nos hacen esto? Dice la palabra de nuestro Dios que ellos estaban alabando a Dios, estaban cantando himnos a Dios. Y esto es lo que pasa en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, cuando pudiese encontrarse con problemas muy fuertes o en tribulaciones.
o en persecuciones. Le damos gracias a Dios de que nosotros no hemos experimentado cierta persecución. Yo no sé si aquí ustedes en este lugar, yo sé que les han robado, les han llevado su equipo y esto causa ¿qué? Tristeza. ¿Y qué más? Enojo. Nos enojamos. ¿Cómo es posible que hayamos gastado mucho dinero y nos dejaron sin ningún aparato y nos molestamos? Y en vez de decir gloria a Dios, aleluya por lo que nos pasó, dirían, tan loco esto, ¿no? Pero quizás creen ustedes que no sería la actitud esta, porque Dios tiene un propósito, porque pienso, no sé, me equivoco, quizás el equipo que tienen ahorita puede ser mejor que el que tuvieron antes, o que se me equivoque, ¿verdad? Que quizás tienen mejor equipo. Todas las cosas, dice, ayudan a bien. Y Dios de alguna manera abre puertas y provee y no permite que nosotros dejemos de adorar. Bueno, saben que Pablo y Silas fueron encarcelados, fueron encadenados. Pero ellos estaban, ¿cómo estaban ellos? Estaban vivos, estaban gozosos. Había en ellos un fervor en sus vidas. Y dice la palabra que ellos cantaban himnos, alababan a Dios, glorificaban a Dios, estaban predicando al Señor. Y dice la palabra que los presos le decían, cállense, no dejan dormir, están locos. Posiblemente alguien por ahí lo haría, ¿no? Pero dice ahí la palabra que los presos escuchaban. Entonces, hermanos, cuando la iglesia adora, Dios la levanta y la fortalece. Cuando la situación es dolorosa, en el momento adecuado es el momento adecuado para adorar. Es el momento para honrar, glorificar al Señor. Digo, aquel gran hombre, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bueno, esto es lo que el Señor quiere de su iglesia. Esto es lo que Dios quiere de mí, de mi familia. Es lo que Dios quiere de cada creyente. Que no nos bajemos, sino que nos levantemos y honremos y glorifiquemos a Dios, dando testimonio de que somos hijos de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios proveedor. Y que no hay ninguna razón, ningún motivo para que nosotros dejemos de adorar. Dijo Pablo allá en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 al 10, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Es lo que dice Pablo. Y lo que dijo Pablo, también nosotros tenemos la oportunidad de algún momento de poder decirlo. Entonces, primera característica, una iglesia viva es aquella que adora con fervor de corazón. Número 2, una iglesia viva es aquella que sirve con humildad de corazón. Tenemos que adorar, pero ¿qué más tenemos que hacer, hermanos? También tenemos que servir. En nuestras iglesias hay mucha gente que sí les gusta cantar, que sí les gusta adorar y que sí les gusta venir al templo, pero no hablan de servicio. Que hay que mover las bancas para allá, las sillas, que hay que traerlos, que hay que meterlas, que hay que sacarlas. Hay un montón de trabajo dentro de la iglesia, ¿o no, hermanos? Pero cuando la iglesia ha entendido que el trabajo es de servicio, no va a ser difícil hacerlo.
Yo sé que aquí todos son bien trabajadores. Ya me lo dijeron, que aquí todos trabajan. Amén. Así medio apagadón, pero se escuchó un amén por ahí, ¿no? Bueno, ¿saben, hermanos? Una iglesia viva es aquella que sirve con humildad de corazón. Versículo 15, hermanos. Versículo 15. Estamos en el capítulo 16. Dice el versículo 15. Cuando fue bautizada con su familia, dice, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyentes en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. ¿Quién hizo esto, hermanos? Una mujer, Lidia. Dice Pablo aquí en el versículo 15, dice, después que fue bautizada con toda su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. A veces saben que en nuestras iglesias, ¿cómo batallamos para abrir nuestras casas? No queremos abrir nuestras casas. Tenemos la necesidad a veces de que algún hermano, alguna hermana pues tenga que hospedarse en algún hogar o brindarle alimentos por un día o por una semana. Y no estamos dispuestos. Cuando tomé yo mi primer pastorado en la ciudad de Chihuahua, ya tiene muchos años, fue allá en el 79, así que échenle cuenta, ¿no? En el 79, aún yo estaba soltero y una familia que mis hijos conocen muy bien, la familia Cortés Álvarez, ellos me hospedaron como 8 meses. 8 meses me hospedaron en su casa. Esta familia, esta pareja, dejaron libre su recámara y me dijeron, pastor, aquí usted aquí va a vivir. Y me estuvieron alimentando por 8 meses sin cobrar ni un solo centavo. ¿Quién lo hace esto, hermanos? Es difícil, ¿no? Y más si el pastor es comelón, ¿no? Yo creo que la primera semana de ir, nos va a acabar. Nos va a acabar. Le decía en una ocasión a mi esposa, le dijeron, unos días que estuve en casa, no, pues ya nos vaciaron el refrigerador, ¿no? Hermanos, una iglesia viva es aquella que sirve con humildad de corazón. El servicio es el complemento de la adoración dentro y fuera de la iglesia. Si leen ustedes Santiago capítulo 2, versículos 14 al versículo 17, dice allí, ¿qué aprovecha el hombre? ¿Cuál es el provecho de aquella persona que dice que tiene que tiene fe y no tiene obras? Dice que la fe sin obras es una fe muerta. Si viene alguien a tu casa y te pide algo, lo que tú necesitas, lo que está entre tus posibilidades, y tú solamente le das la bendición y no le provees de todo aquello que él pudiese necesitar, ¿cuál es tu provecho? ¿Cuál es tu beneficio? Y a nosotros muchas ocasiones se nos presenta la oportunidad de poder bendecir la vida de una familia, la vida de una persona, y no lo hacemos. No estamos dispuestos nosotros a servir. Bueno, como iglesia, estoy hablando en general como iglesia, y cada uno de nosotros somos parte de una iglesia y tenemos esa responsabilidad. Cada creyente
ha recibido por lo menos un don del Señor para servir, ¿cómo, hermanos? Con eficiencia. ¿Qué dice allá en primera de Pedro 4:10? Dice: cada uno conforme al don que ha recibido, ministrelo. Porque todos hemos recibido un don, por lo menos, amén. Todos hemos recibido, todos podemos servir, porque todos tenemos por lo menos un don, y ese don que Dios nos ha dado lo tenemos que poner a su servicio, y lo tenemos que hacer con humildad, honrando a Dios, glorificando a Dios, y esto es lo que va a traer grandes ganancias, grandes beneficios para nuestra vida. Allá en primera de Corintios 4:2 dice Pablo que nosotros somos servidores y administradores de los misterios de Dios. Somos servidores y administradores de los misterios de Dios. Quiere decir con esto, el Señor nos está diciendo que seamos buenos mayordomos de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Buen mayordomo con tu familia, buen mayordomo con tus ingresos, buen mayordomo en tu trabajo, buen mayordomo en todos los ministerios dentro de la iglesia. Es lo que Dios, para esto nos ha puesto Dios, y para esto nos ha llamado el Señor, para servir, hermanos. Y usted evalúe su servicio, cómo le está sirviendo al Señor, cómo está honrando a Dios, cómo está glorificando al Señor. Mencioné 4 características, llevamos 2. La tercera, una iglesia viva es aquella que evangeliza. Esa es la misión de la iglesia. ¿Quiénes van a evangelizar, hermanos? El pastor, los líderes de la iglesia, todos. Dice, hermano, yo. Aquí no se trata de que lo haga fulano, lo haga sutano. El Señor, este trabajo, este ministerio se lo ha dado a la iglesia, y usted es la iglesia. Muchas ocasiones cuando hablamos en forma general de parte de la iglesia, como que sentimos que no me están hablando a mí. Y creo que si usted siente que no se le está hablando a usted, es porque no es parte de una iglesia. Porque cuando nos conviene somos parte de la iglesia, y cuando no nos conviene, como que nos queremos hacer a un lado. Entonces, mis amados, dice allá en el versículo 18, dice Pablo en el versículo 18, dice Pablo: así que así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salga de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Había una mujer allá en Filipos que decía de Pablo y de Bernabé, ¿qué decía, hermanos? Estos hombres son, ¿qué decía? Siervos, son siervos del Dios Altísimo. Y estaba diciendo una realidad, una verdad, ¿no? Porque Pablo sí era un siervo y su compañero eran siervos del Dios Altísimo. Pero ese mensaje, ¿de dónde venía? ¿Quién lo estaba dando? No venía de Dios, sino venía de un mal espíritu. Entonces Pablo, cuando escucha, yo creo que nosotros nos gozamos cuando alguien está diciendo: mira, este es un buen pastor, este es un buen misionero, este es un buen miembro de la iglesia. Yo no sé qué haría la esperanza sin este hermano, sin esta familia. Y a quien no le gusta que lo alaben. Pero a veces no es espíritu de Dios. Ay, nos gozamos con la alabanza que nos están dando.
Pablo, cuando escuchó aquel testimonio de esta muchacha, se molestó porque él sabía que esas palabras no eran palabras que venían directamente de Dios, eran palabras que venían de un espíritu malo, de un espíritu maligno. Y Pablo reprendió a aquella muchacha y aquel espíritu salió de ella. Pablo estaba haciendo su trabajo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Evangelizando, predicando el evangelio de Jesucristo. Y hermanos, esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que no callemos. Tenemos la oportunidad todos los días, ¿o no? Todos los días tenemos la bendición, la oportunidad de poder decirle a una persona que Cristo le ama. Y a veces no tenemos que ni abrir nuestros labios, sino solamente con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestro comportamiento, estamos diciéndole a aquella persona que nosotros somos hijos de Dios. De esa manera nosotros damos testimonio de que somos hijos de Dios. Un pastor ya tiene muchos años. Todavía Caleb estaba muy pequeño, tenía unos cuantos meses Caleb. Nosotros estábamos allá en Río Blanco, aquí en Oaxaca, y venía un varón subiendo allá por el templo. Hay una subida donde está la caja pastoral, y cuando mi esposa lo vio a este varón que venía, inmediatamente nuestra hermana Sol dijo: aquel varón que viene allá tiene facha de pastor. Es pastor. Y llegó el varón, llegó a la casa, dijo buenas tardes y nos dice: yo soy el pastor Marroquín. Nuestra hermana Sol no se equivocó, porque aún en nuestra manera de vestir y de caminar y todo, nos estamos identificando como ¿qué, hermanos? Como siervos o como hijos de Dios. Qué triste cuando alguien dice: yo no sabía que eras cristiano, ¿no? Porque en muchas ocasiones pueden convivir mucho tiempo con nosotros las personas, y hasta después de no sé cuántos meses dice: ¿a poco eres cristiano? Porque nunca están viendo actitudes buenas de nosotros. Entonces, una iglesia viva es aquella que evangeliza, hermanos. Y el requisito para la evangelización es el buen testimonio, para que nuestra predicación tenga éxito. El mal testimonio detiene que los planes de Dios no avancen, no caminen, no se logren. Recuerden ustedes allá en el capítulo 7 de Josué, en los versículos 13, habla de la toma de Jericó. Y Josué había dicho al pueblo que se abstuvieran de tomar de los tesoros que tenían que ser para la casa del Señor. Y hubo un varón por allí que se encontró allí un lingote de oro y algún lienzo por allí, no sé cuántas cosas más, y lo codició, lo tomó, lo escondió. Y cuando la siguiente ciudad que tenía que tomar el pueblo de Israel, que iba caminando hacia la tierra prometida, la siguiente ciudad ya no lo pudieron tomar por el mal testimonio de un hombre. Y entonces el pueblo se debilitó. Ese gozo que sentían se debilitó y murmuraron contra Josué y le preguntaron al Señor: ¿qué está pasando? Y ¿saben qué dijo el Señor? Hay pecado, hay pecado, y ese pecado hay que quitarlo. Se investigó y encontramos a un hombre que había pecado. ¿Y saben cuál fue el castigo de ese varón? No, la muerte. ¿Y cómo fue la muerte de ellos? Apedreados. Y no solamente de Acán, sino su esposa y toda su familia. Hermanos,
el mal testimonio detiene que los planes de Dios no avancen, no se logren, no se alcancen. Entonces tenemos nosotros que tomar muy en cuenta lo que dice la palabra de nuestro Dios, porque el mandamiento es de predicar. Allá en Mateo 28, 19, 20, ahí está la misión para la iglesia: ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia tiene que estar trabajando sobre esto todos los días, evangelizando, que los que ya se convirtieron y no están bien se levanten, los que no conocen al Señor conozcan al Señor, de tal manera que la iglesia no se detenga, siga predicando el evangelio de Jesús. Una iglesia que no evangeliza no puede testificar que es la iglesia de Cristo. Una ocasión, allá en Juan 8, 39 y 34, vinieron los judíos y le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Ahí en 8:39 de Juan, dijeron los judíos: nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué les contestó el Señor Jesús, hermanos? Dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieseis. Y en el versículo 44 dice: por cuanto vosotros no hacéis las obras de Abraham, no podéis llamarse hijos de Abraham. Y yo llamo a vosotros hijos. ¿De qué le digo al Señor? Fuerte. Del diablo. Vosotros sois hijos del diablo. Así le digo el Señor. ¿A poco le gusta a usted que le digan así? ¿Verdad que no? No, ¿cómo? Olvídate, si a mí me dicen, luego le respondo, ¿no? Nos molestamos que nos digan que no somos hijos de Dios, porque a nosotros nos gusta que nos digan que somos hijos de Dios. Los judíos decían: nosotros somos hijos de Abraham, y el Señor dice: mentirosos, no son hijos de Abraham. Una iglesia que no evangeliza no puede testificar que es la iglesia de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos decir que somos la iglesia de Cristo y no testificamos? ¿Cómo es posible que nosotros decimos que somos la iglesia de Cristo y andamos viviendo en pecado? ¿Cómo es posible que yo diga que soy de la iglesia X y no asisto, no colaboro, no participo, no apoyo el trabajo evangelístico, el trabajo misionero, no apoyo los ministerios de la iglesia, no estoy dispuesto a dar, no estoy dispuesto a obedecer con mis responsabilidades? Decía en un principio que la iglesia, dice, la componen todos aquellos que son asociados voluntariamente bajo un pacto especial para el mantenimiento del culto, verdades, ordenanzas y disciplina del evangelio. Porque en la iglesia se tiene que pagar luz, se tiene que pagar agua, se tiene que pagar renta, se tiene que pagar el pastor y hay un montón de cosas, ¿no? Decía una hermana allá en Cristo El Salvador: allá pagamos mucho de luz porque está climatizado el templo y se paga mucho. Y decía una hermana: yo pensé que el gobierno pagaba todo esto. Yo pensé que el gobierno pagaba la luz y pagaba el agua. Y le decía: no, hermana, tiene que diezmar, tiene que ofrendar, porque eso lo paga la iglesia. Y es bonito ser parte de una iglesia, ¿sí o no, hermanos? Amén. Porque no el pastor dijo amén. Y entonces tenemos responsabilidades y tenemos que cumplir y hacerlo con gozo, hacerlo con alegría, porque tenemos que honrar y glorificar al Señor y no quejarnos.
sino dar honra y gloria a Dios. Porque eso vienen siendo las características de una iglesia viva. Primero decía adorar, segundo servir, tercero evangelizar. La misión y el poder del Señor nos los ha dado en el momento que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Allá en 1:8 de los Hechos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para todos se requiere dinero, y para todos se requiere voluntad, entrega de servicio a nuestro Dios. Y por último, hermanos, una iglesia viva es aquella que siempre está en comunión. Que siempre está en comunión. En el versículo 13 ya leímos de que las mujeres estaban allá reunidas conviviendo. Y luego en el versículo 25 leíamos que Pablo y Silas estaban en comunión con Dios, adorando al Señor. Había ese compañerismo allá en la cárcel. Había ese compañerismo, ¿no, hermanos? Dios se manifestó. Dice que hubo un gran terremoto. Las puertas de la cárcel se abrieron, dando libertad a que todo el mundo pudiese irse. Pero era tanto esa comunión que había entre ellos, de escuchar a Pablo y a Silas, que nadie se fue. Todos se quedaron ahí, porque había un momento bonito. Qué bonito es cuando hay esa actitud en una iglesia, ¿no? De que no queremos irnos. Terminamos el culto y todavía seguimos ahí platicando, charlando y todo, ¿no? Pero hay hermanitos que nomás están esperando que se diga y ya ni a Dios nos dicen. Pero aquí yo no estoy hablando de ustedes, hermanos. Estoy hablando de otra iglesia. Porque ahí en mi iglesia, tengo algunos hermanitos que terminamos esquiando, ya ni los veo y ya se fueron. Y a veces tengo que ir corriendo, hermana. Ay, hermana, disculpe, ya salen corriendo. Pero hay muchos hermanos que les tenemos que decir: hermano, ya vamos a cerrar. Sí, ahí está el hermano, el que le va a hacer el templo, y dice: hermano, pues como que no se quieren ir los hermanos. A ver, le digo: hermano, yo le cierro, si hay que ir, váyase. Pero no se quieren ir. Yo les felicito porque a la mejor ustedes son puntuales, ¿no? Yo tengo batalla con la iglesia para que lleguen temprano al templo. Yo no sé acá. Yo no llegué a las 10, no sé si estaban todos o como pasa en las iglesias, ¿no? Pero hay iglesias que son muy... Yo visito 3 o 4 iglesias allá que antes de comenzar el culto ya están, así como estamos acá, ya están los hermanos. A veces tenemos que llegar, si llegamos 2 o 3 minutos tarde nosotros, ya está la iglesia y nadie nos espera, ellos le comienzan bien puntuales. Entonces, hermanos, una iglesia viva es aquella que siempre está en comunión. Allá en Hechos 2:42, hermanos, en Hechos 2, miren, el versículo 42 dice cómo estaba la iglesia de Jerusalén. Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La iglesia de Jerusalén. Y luego en el 44, todos los que habían creído estaban juntos. 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47, que hacían, alababan a Dios y teniendo en favor con todo el pueblo. Bueno, esa es la iglesia del Señor. Así debe ser Cristo el Salvador de Coatzacoalcos. Así debe ser la esperanza de aquí de la colonia palestina. También debe ser una iglesia donde siempre haya comunión. Y todas las iglesias del Señor debemos tener comunión.
Tenemos que trabajar con esa comunicación, con ese compañerismo, con ese amor, porque aún en nuestras iglesias hay hermanos difíciles de amar. Difíciles de amar. O nosotros mismos a veces somos difíciles de amar o de que nos amen. Pero el Señor dice que la iglesia debe tener una iglesia que debe tener siempre comunión. Así que mi hermano, si como iglesia usted que es parte de ella se le es difícil amar al hermano, perdonar al hermano, buscar al hermano, el Señor quiere que luchemos por esto. Que luchemos. Decía 4 características de una iglesia viva. ¿Cuál fue la primera? La primera. La adoración debe ser de corazón, con fervor. Segundo, servicio con humildad. Y tercero, compartir el evangelio. Y por último, compañerismo, comunión. Hermanos, Pablo adoró con fervor, de corazón. Pablo sirvió al Señor en la cárcel, en el río, en la casa del carcelero. Allá Pablo anduvo sirviendo. Y luego Pablo predicó la oportunidad siempre que tenía, lo hacía donde estuviese. Cuando aquel hombre se iba a suicidar, ¿qué le dice Pablo? Detente, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y después de él investigar de que si era cierto, dice que se echó de rodillas y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo más le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Inmediatamente aquel hombre empezó a servir. Llevó a Pablo a su casa, le curó las heridas, le puso la mesa y se bautizó él y toda su familia. ¿Resultado de qué, hermanos? De estar vivos. Hicieron fiesta, comieron juntos. Es lo que quiere Dios, hermanos. Y cuando estemos así, nosotros no nos va a doler nada. El tiempo va a pasar. Vamos a poder servir, estar juntos, compartir juntos, adorar juntos. Es lo que quiere el Señor de su iglesia. Es lo que Dios quiere de usted. Es lo que Dios quiere de mí. Hagamos nuestro trabajo. Estas 4 características para que seamos calificados delante de Dios como una iglesia viva. Adoremos, sirvamos, evangelicemos y fraternicemos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer estas 4 cosas. Lo necesitamos. Perdónanos en cuál de ellas estamos muy débiles y ayúdanos a fortalecernos. Gracias a Dios porque tú vas a bendecir esta iglesia, a su pastor, a cada uno de sus miembros, y vas a permitir, Señor, que la obra siga adelante. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Raúl.